mucho más amplia que la del peronismo en sí mismo. Por eso nos abrimos a otras fuerzas políticas. Ahora, cuando decidimos que Cobo vaya en la fórmula era porque Cobo adhería a ese proyecto. A poco de andar, es decir, votó en contra de las decisiones de la presidenta. Había participado de 3 actos en el Salón Dorado, ¿sí? En el Salón Blanco, perdón, adhiriendo a aquella famosa discusión sobre el tema de las retenciones. Y hoy aparece como jefe de la oposición. Realmente es preocupante. Como probable candidato por la oposición contra el candidato del Frente para la Victoria. Exactamente, yo creo que igualmente la evaluación final de esta lo debe hacer la sociedad con su conciencia. ¿Y esto no generó un mea culpa por parte del kirchnerismo respecto de por qué se eligió a Julio Cobos y no haber elegido a Miguel Sáiz o algún otro de los gobernadores radicales que también más o menos estaban en la misma línea? Seguramente no, si tendríamos que volverlo a elegir, no lo vamos a volver a elegir, seguramente que no hemos equivocado. ¿Ayer Menem fue aliado del gobierno? No, me parece que, a ver, se está discutiendo en el Senado cómo se distribuyen las comisiones. Hay 25 comisiones más la bicameral. Nosotros somos la primer minoría con 32 senadores. La segunda minoría es el radicalismo con 16 y después siguen el resto de las fuerzas menores. ¿Qué pretendía la oposición en una alianza, en una unión transitoria de intereses, yo la llamaría una UTI? En realidad imponer la mayoría en las 25 comisiones. Es decir, llevarse 13 presidencias ellos, las más importantes, 12 nosotros, y en las 25, que están conformadas cada comisión por 15 miembros, tener 8 miembros de ellos. Para en realidad entorpecer, yo no tengo ninguna duda, la gestión del gobierno. Nosotros, ¿qué dijimos? Traten de que la expresión de las comisiones sea la expresión de la realidad parlamentaria. Porque ustedes no tienen 37 miembros. Si lo tienen, bueno, sesionen. Y bueno, a poco andar demostraron que no tenían los 37 miembros para tener el quórum necesario para sesionar. Y nosotros nos retiramos utilizando un instrumento que ha utilizado la oposición sistemáticamente. Para que recuerde la audiencia, cuando se discutió la ley audiovisual, la oposición se retiró en pleno y no dio la discusión. Es decir, nosotros lo que estamos diciendo es reflexionen. Se ha convocado una nueva sesión para el próximo 3 de marzo y tratemos de reflejar en las comisiones la realidad que se expresa en la cantidad de representantes que tiene cada fuerza política. En este caso, Carlos Menem, que no asistió a la sesión, contribuyó a que no puedan conformar el quórum. Ahora, lo que no puede ser es que en realidad, si Carlos Menem acompañaba a la oposición, no hubiera pasado absolutamente nada. Era el padre de la patria. Como en realidad, finalmente, su falta de presencia contribuyó a que no puedan conformar el quórum y ayudó al oficialismo, es el demonio. Este es el tratamiento que le da la prensa a este tema. Me parece que en realidad también necesitamos una prensa, no toda la prensa, que sea mucho más imparcial, que sea mucho más ecuánime, que tenga el mismo estándar de evaluación de un lado y de otro. Esto me parece que contribuiría también a mejorar la calidad de las instituciones y sobre todo la información en la opinión pública. Ahora, ministro, uno empieza a notar que, o escucha críticas como que el gobierno generalmente construye a partir de un discurso que es bastante duro. Por ejemplo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner permanentemente critica a los medios de comunicación, en casi todos los discursos. El diputado nacional Néstor Kirchner también generalmente construye a partir de un discurso bastante fuerte. ¿Esto no le genera demasiados enemigos al Estado, al gobierno? Sí, por supuesto que genera enemigos, pero me parece que más que la construcción de un discurso duro, es una forma de llevar adelante un proceso de transformación que necesariamente toca intereses. Esos intereses reaccionan y en realidad la manifestación más clara de la reacción de esos intereses se da en los medios de comunicación. Pero es un desgaste también bastante Pero por supuesto que es un desgaste, pero en realidad uno para transformar un país necesita tocar intereses. Acá bien señalaba el otro día el presidente Kirchner, dice, había políticos que eran elegidos por la sociedad y después gobernaban algunos medios. Es decir, acá lo que estamos llevando adelante es un proceso de transformación. Se reconstituyó la figura de la institución del Poder Ejecutivo, es decir, se recompuso el valor del presidente. A ver, puede haber cualquier duda. La duda que en realidad quedó descartada acá es que en la Rosada se toman las decisiones. Y eso hacía mucho tiempo que no ocurría en la Argentina. Lo empezó así Néstor Kirchner y lo siguió Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles son esas decisiones? Nosotros creemos que esas decisiones deben ser las que expresen los intereses de la mayoría. Y los intereses de la mayoría muchas veces no coinciden con otros intereses. Para Randazzo. A ver, pero es importante esto. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera la sensación del conflicto por sí mismo. Y que en realidad tenemos una forma
de llevar adelante el procedimiento que finalmente desvirtúa el fondo. En muchos casos hay gente bien intencionada que inclusive tiene razón de esto, pero la verdad es que están discutiendo el fondo, están discutiendo si el manejo de los recursos, ¿sí?, de nuestros trabajadores y jubilados lo siguen manejando 12 bancos en Argentina, como lo manejaban, o lo maneja el Estado. 12 bancos que ganaron 12.600 millones de dólares del año 94 a fin de... Y que yo siempre perdí plata. Del año 2008. ¿Sí? Hoy esa decisión que nos permitió, ¿qué nos permitió? Tener un fondo de garantía de sustentabilidad, poder tener 2 aumentos automáticos a los jubilados, poder pagar asignaciones familiares a los hijos de los trabajadores desocupados y trabajadores informales. Ahora eso tocaron intereses, y esos intereses en realidad aparecen, diríamos, generando un clima adverso, ¿sí?, sin decir por qué. A ver, que el fútbol haya sido el fútbol para todos, y tomamos una decisión, sí, tomamos una decisión de gastar 600 millones de pesos, que seguramente podemos recuperar parte de eso, para que el conjunto del pueblo argentino pueda ver el fútbol gratis, no tenga que pagar un codificado, porque hay muchos argentinos que les gusta el fútbol y no tenían ese derecho a una cosa tan importante que hace a nuestra cultura, como es el deporte, como es el fútbol, que tenían que ir o a un club o a una estación de servicio y no poder compartir eso con sus hijos, con su familia. Tomamos esa decisión, y esa decisión le afectó. ¿A quién? Afectó al multimedio, a Clarín, que era el dueño de la televisación del fútbol en Argentina. Y así podría enumerarle una serie de decisiones que, sin lugar a dudas, generan tensión. Bueno, mucha más tensión va a generar, vos explicame mejor que a mí, cuando el presidente ya lo dijo, les pide a los bancos que den crédito a tasas más bajas. Pero es otra decisión, ¿qué hacemos? 32% ¿Es posible que en un país le cobren a un trabajador el 26%. El 26, 30%? 32% algunos bancos. Algunos bancos. Es inconcebible que el esfuerzo de millones de trabajadores se lo terminen llevando 10 vivos. Ahora, ese nuevo enemigo, ¿cómo puede actuar en contra del gobierno? Bueno, seguramente tendrá alguna forma de actuar. Nosotros vamos a tratar de que en realidad la población esté alerta a estas cosas. Se está discutiendo intereses. Sí. Y lo importante es en qué lugar nos ubicamos en la discusión de esos intereses. Ahora, hoy por hoy, el sistema financiero lo que dice es que no se otorgan créditos más baratos porque no hay previsibilidad de largo plazo. Que, de hecho, deberían ser mucho más baratos los créditos porque lo que están pagando los bancos por los depósitos es nada. Hoy en día un plazo fijo están pagando 7, 8% de interés. La verdad que es nada y eso tendría que traducirse en créditos mucho más baratos. Pero no le quepa la menor duda que es otra de las grandes mentiras. Esto es como el incremento de precios, después se lo explico si quiere. Mire, acá la previsibilidad de la Argentina hace 6 años llevó adelante un modelo de desarrollo económico que a nuestro criterio ha sido muy virtuoso. Algunos datos son elocuentes de esto. 63% del Producto Bruto Interno creció la Argentina en los últimos 6 años. Tuvo los últimos 6 años superávit fiscal, es decir, gastamos menos de lo que entró. Tuvimos superávit comercial, ¿sí? Exportamos mucho más de lo que importamos. Cuando decimos exportamos, ¿qué estamos diciendo? Estamos exportando mano de obra de miles y miles de argentinos. Se recuperaron 4 millones de puestos de trabajo. Se recuperaron más de 2 millones nuevos de jubilados que estaban fuera del sistema. Se llevó adelante las asignaciones familiares. Es decir, que fuimos generando un mercado interno potente, ¿sí? Que por primera vez resolvió la dicotomía que había sobre el mercado de exportaciones. Y tenemos un mercado de consumo interno fuerte y tenemos exportaciones récord. Y tenemos una demanda muy importante. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor garantía que esa para que un empresario invierta? ¿Y todos estos logros no se ven corroídos por la inflación? Que más allá de la discusión de si existe la inflación real o si la inflación oficial está por debajo de la sensación de la gente, hay una cuestión de inflación en el país que no está restando todos estos beneficios de los números económicos que fueron buenos. No le quepa la menor duda. Primero, de inflación no hay porque sería un incremento generalizado de precios. Hay aumentos de precio. Sí, señor, hay aumentos de precio. Nosotros no vivimos en un sótano. Ahora, ¿es responsabilidad del gobierno el aumento de precio? ¿Es responsabilidad nuestra que Cablevisión y Multicanal hayan aumentado un 12%? ¿Que el gobierno le suspenda el aumento a través de Guillermo Moreno y un juez resuelva a favor del multimedio? Hay que terminar con la hipocresía en la Argentina. Hay que decir la verdad a la gente. Es mentira, el gobierno garantiza todo aquello que está en manos del Estado para que no haya un proceso inflacionario. ¿Qué estoy diciendo? ¿Tenemos una emisión monetaria razonable? Sí, señores. ¿Tenemos un tipo de cambio previsible? Sí, señores. ¿Cuánto han dicho que vamos a tener corrida del dólar? No la hemos tenido y ni la vamos a tener porque estamos fuertes para bancar cualquier tipo de especulación.
¿Tenemos superávit comercial? Sí. ¿Tenemos superávit fiscal? Sí. ¿Generamos una demanda importante para que el empresario invierta? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hay una estructura oligopólica en la Argentina de algunos vivos que en realidad frente a cualquier proceso de crecimiento en la Argentina, de incremento del consumo, rapiñan la mejora del pueblo. Esto ha sido así históricamente. Entonces ponen cientos de excusas. Cientos de excusas. Nosotros lo que tenemos que transmitirle a la sociedad argentina, y sobre todo yo conociéndola a la presidenta, vamos a defender el bolsillo de los trabajadores y vamos a denunciar a todos aquellos que produzcan aumentos abusivos de los precios. Ministro, ¿usted cree que existe un partido judicial, teniendo en cuenta los últimos fallos